La hormona de crecimiento es una hormona fantástica. Te da ganas de vivir, ganas de emprender, hace que duermas bien, quema la grasa abdominal. Es una maravilla, ¿vale? Pero en este país está prohibida. Está prohibida por el mal uso. Welcome to Muy Chulo, the podcast where we shape ideas and make an impact. My name is Dico Zimmer. Really happy that you are here with us. Today I have a friend of mine. Vamos a hablar español con mi amigo y doctor Francisco. Vamos a hablar sobre envejecimiento saludable, hormonas, peptidos, todo que necesitas para tener un cuerpo y una salud integral. Bienvenido, Francisco. Muchísimas gracias. Y por mucho tiempo. Salud por muchísimo tiempo. Gracias por venir aquí. Yo, como soy tu paciente, estoy muy contento en tener más salud desde que empecé contigo el tratamiento. Me gusta mucho poder compartir con la gente toda la información sobre cómo tener un envejecimiento saludable y de muchas formas diferentes, incluyendo las hormonas. Vamos a hablar todo el tema del reemplazo de hormonas y de los peptidos también, que es algo muy nuevo que poca gente conoce, ¿no? Es algo muy nuevo. Bueno, nuevo en Europa. Hace poco se consiguió la primera licencia en una empresa en Lituania para poder producir y distribuir en Europa, pero en Estados Unidos lleva muchísimo tiempo. De hecho, yo creo que la primera vez que yo fui a hablar a escuchar de longevidad en Estados Unidos, año 2014, 2015, ya me hablaban de los péptidos y esto va a ser renovador, innovador, y ahora 10 años después empieza a llegar a Europa, pero cada vez más pacientes lo preguntan, ¿eh? ¿Tú eres de Marbella? Yo vine a Marbella muy pequeñito. Yo nací en Barcelona y vine a Marbella y tenía 6 años. ¿Tú eres de Barcelona? Yo soy nacido en Barcelona, que no es lo mismo que ser del Barcelona, yo soy del Madrid, pero sí, aquí vino mi familia con 6 añitos y tengo la suerte de que tengo los mismos amigos que cuando empecé aquí en Marbella con 6 años. Mi grupo de amigos no ha cambiado. Eso para el envejecimiento también es muy importante. Entonces muchos amigos tuyos van a mirar el vídeo, ¿eh? Entonces está bueno para nosotros. Y yo estoy muy contento con el tratamiento que estoy haciendo contigo. Voy a hablar también de mis beneficios, todo lo que estoy sintiendo muy bien, de verdad. Pero antes me gustaría que tú hablas un poquito más ahí para nosotros de ti, de tu experiencia, de la clínica que tú tienes aquí en Marbella. Mira, yo soy especialista en medicina interna, acabé mi especialidad en el año 2009 y me dediqué a las enfermedades de riesgo cardiovascular. Me dediqué sobre todo a la diabetes. Lo que me gustaba era prevenir la diabetes y cuando empezamos como residentes lo que hacemos es primero aprender a tratarla bien, pero ya cuando yo vi que ya tratarla bien, más o menos con las insulinas y los antibióticos orales que hay, se podía, pues quería intentar prevenirla, quería intentar irme un poquito antes de que apareciera la enfermedad. Y en medio de esa búsqueda, en Estados Unidos, en un congreso, empecé a escuchar hablar de la longevidad, de los pilares de la longevidad, que eran curiosamente muy parecidos a los que servían para prevenir la diabetes, y empecé a interesarme por el mundo de la longevidad. Y bueno, después de años trabajando en varias ciudades, y hace 1 año y medio abrimos Tiara Health, que era un proyecto que por fin tenía todos los aspectos que tiene que tener el envejecimiento saludable metidos en uno. Y antes teníamos fuera de micrófono una conversación de dónde cabía la estética ahí, por supuesto. Yo al principio, como los médicos internistas somos bastante médicos tradicionales, me decían, estética, yo no hago estética. Decían, no, pero tiene que haber una unidad de estética porque envejecemos por dentro, pero también envejecemos por fuera. Entonces tenemos una unidad de estética que hace una estética muy asociada a los tratamientos de longevidad. Es una estética muy, vamos a decir, conservadora, pero que nos permite a medio o largo plazo ver unos resultados que no son nada llamativos, no son nada estridentes, son muy naturales y que acompañan a lo que nosotros hacemos por dentro, con lo cual nuestras pacientes vienen muy, muy agradecidas porque no solo tienen más energía, duermen mejor, se sienten, sino que la gente le dice, oye, te ha cambiado la cara, literalmente, pero no tienes la sensación de que te hayas hecho nada específicamente, ¿no? Hablábamos antes de los láseres, utilizamos frecuencias que son muy naturales, utilizamos productos muy exclusivos para estimular la producción del propio cuerpo de colágeno. En vez de pinchar colágeno y que la cara quede inflamada durante un tiempo, le ponemos cositas muy suaves para que el propio cuerpo sea el que vaya haciendo su trabajo. Sí, yo empecé contigo hace 1 año y medio más o menos, sí. Estoy muy contento, mi energía, mi humor, la
autoestima, autoconfianza. Y también lo más importante que he percibido desde el principio, vosotros tenéis una valoración física, emocional, muy completa, incluso incluyendo unas 50 preguntas o más, para que se pueda medir la evolución. Esto es muy importante. Habla un poco de eso. Sí, a ver, uno de los grandes tabús, una de las grandes leyendas negras de las hormonas es su capacidad para dar cosas malas, ¿no? Inmediatamente en la cabeza, testosterona, cáncer de próstata, y en las mujeres, cuando hablemos de las mujeres, pues cáncer de mama, cáncer de ovario. Lo que dicen las guías, nosotros trabajamos, yo vuelvo a repetir, y a lo mejor lo digo muchas veces, yo soy médico internista y somos los médicos más estrictos siguiendo las guías. En la guía de la Sociedad Americana de la Menopausia, NAMS, en un documento que es público, que se lo puede descargar cualquier persona, son 28 páginas, 29 páginas técnicas, pero que se pueden leer, no son lenguaje súper técnico. Ahí dicen que todas las mujeres después de la menopausia tienen que hacer un tratamiento de reemplazo hormonal. Lo que cambia es qué tipo de condición. Una mujer que sea más mayor, pues lo tendrá que hacer así. Una mujer que tenga esta enfermedad, pues lo tendrá que hacer de otro modo. Pero la guía de la Sociedad Americana de la Menopausia dice que el tratamiento de reemplazo hormonal es saludable y sano para una mujer. Bien, lo dicen las guías. El problema es cuando se hacen cosas que no dicen las guías. Y, por ejemplo, vivimos en un sitio donde hay mucho mercado negro de hormonas. Entonces, nosotros en Tiara lo que hacemos es tener una analítica muy completa de nuestros pacientes. ¿Te acuerdas la analítica que pedíamos? Y luego somos muy pesados, preguntando por todo, desde cómo comes, cómo duermes, cuánto deporte haces, cómo estás de estado de ánimo. Hacemos cuestionarios que son todo cuestionarios validados, pues el cuestionario de Beck para el estado de humor por la Universidad de Harvard, el QLSH para el déficit clínico de hormona de crecimiento, pues la Universidad de Yale. Y tenemos ahí la información clínica, luego tenemos la información analítica. Y la mezcla de tanta información me ayuda a mí a ser muy preciso para ponerte a ti lo que necesitas. ¿Qué vemos? Que fuera se hacen las cosas de otra manera. Y entonces lo que yo hago, yo sé que es seguro porque me rijo por lo que dice la guía. Lo que hacen fuera a lo mejor no es seguro y a lo mejor lo que hacen fuera le da muy mala fama a las hormonas en general. Y el problema, yo siempre le explico, sobre todo a las mujeres, no, es que me ha dicho mi ginecólogo que esto me puede dar un problema. Miren, los problemas no lo dan las hormonas, los problemas lo da el desequilibrio de las hormonas. Y nosotros lo que ofrecemos es darle equilibrio. ¿Vale? Entonces, desde luego que hay muchísimos ginecólogos en España y muchísimos urólogos que no han ido renovando el conocimiento que ha habido en terapia de reemplazo hormonal y que a lo mejor el consejo que dan es demasiado conservador. Y si recuerdas, yo en consulta lo digo, hay dos maneras de envejecer, la natural y la saludable. La natural es dejar que la naturaleza te vaya quitando hormonas, pelo, vayas engordando, vayas teniendo cada vez menos energía y al final pues te mueres. Empiezas a tener muchas enfermedades, ¿no? Correcto. Mira, en mujeres en Estados Unidos, entre mujeres que hacen terapia de reemplazo hormonal y las que no lo hacen tienen un 60% más de demencia. ¿Qué ha pasado aquí? 60% más. Pero es que las que no hacen terapia de reemplazo hormonal tienen a partir de los 65 años un 70% más de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. Sí, es mucha diferencia. Claro, es un 90% de diferencia en la ceguera, en la degeneración macular senil. Vamos a hablar sobre mujeres en un rato. Un poquito más de los hombres. Como yo estoy ahí hace 1 año y medio haciendo el reemplazo de testosterona, yo sé que mucha gente no le gusta hablar sobre eso porque hay un prejuicio, hay un mito y hay culturas diferentes, distintas. Como hemos hablado antes, en Estados Unidos se ve una forma, en Brasil se ve otra. Incluso entre médicos en Brasil hay una industria donde se vende una estética. Y aquí estamos hablando de salud, prevención de enfermedades. Es diferente de estética. Y para mí, rápidamente, mi resultado, mucho más energía, mucho más confianza, autoestima, el humor, el sueño, mi cuerpo físico en el gimnasio, la recuperación del entrenamiento y al final tienes un resultado que, bueno, se sientes mucho mejor, mucho más energía. El perfil hormonal de las mujeres es muy complicado. El de los hombres es mucho más sencillo. Nosotros necesitamos la testosterona para que nuestro cerebro funcione. Y en el cerebro el efecto que tiene la testosterona es lo que nos llaman las mujeres siempre de Mr. Fix-It. Nosotros, cuando llega un problema, muchas veces las mujeres nos dicen, es que parece que todo te da igual. No, es que estamos pensando en la manera de arreglarlo. Es que tenemos unos niveles de testosterona que a nuestro cerebro le permiten jugar con, venga, vamos a ver, este es el problema, vale, vamos
sin mirar otras variables, que es lo que pasa en el cerebro de las mujeres que ya manejan muchas variables, nosotros decimos, venga, vamos a arreglarlo. Hoy, si no lo podemos arreglar, bueno, pues no lo podemos arreglar. ¿Qué pasa el problema? Es lo que yo llamo en consulta que los toreamos los problemas, ¿no? Somos toreros. Esos niveles de testosterona en hombres a partir de los 35 años van bajando. A partir de los 35 años, norma general. Y baja más rápido si somos gente sedentaria, que tenemos un estrés fuera de lo común, que comemos mal, que comemos ultraprocesados, que comemos... Entonces, en el hombre bajan a un ritmo de entre el 1 y el 3% al año, esos niveles de testosterona. El declive, la pérdida se nota mucho menos que en mujeres, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros pensamos, es lo que ocurre siempre en la vida, que cuando algo va cambiando poco a poco, tú no te estás enterando de ese cambio. Pero si tú coges de repente una foto tuya y la comparas con 15 años atrás, pues ves que no tenías tanta barriga, que el pelo lo tenías de otra manera, y te acuerdas y dices, jolín, yo tenía mucha más energía y dormía mucho mejor y estaba de mejor humor, estaba como más feliz ante la vida. Dices, bueno, es que la vida, van pasando los años, los problemas, no, oiga, la testosterona ayuda muchísimo a que los hombres puedan vivir con esa felicidad intrínseca de saber torear los problemas. Y el efecto secundario, además de la testosterona, es que encima mejora la libido, que es algo que, sobre todo en España, es muy tabú. Los hombres nos da mucha vergüenza de decir que fallamos de vez en cuando y que aquello tendría que estar de otra manera. Yo en consulta no le digo al paciente si ha fallado, si ha pegado gatillazos. Yo lo pregunto de otra manera. Yo le pregunto si tiene erecciones matutinas. Si no tiene nunca erecciones matutinas, ese señor ya tiene un problema, ¿de acuerdo? Y es más, ese problema puede ser la punta del iceberg de otros muchos problemas. En el año 2013, más o menos, Bayer sacó Levitra, que era la competencia de Viagra, ¿vale? Y lo hizo de una manera muy inteligente. En las consultas de riesgo cardiovascular, de diabetes, colesterol, hipertensión, metió un test de disfunción eréctil y se demostró que la disfunción eréctil es el primer signo de riesgo cardiovascular, es decir, que quien tiene disfunción eréctil tiene más riesgo de tener un infarto, de tener un ictus. Y fue una manera muy curiosa de descubrir a muchos hombres que tenían problema y no lo decían por vergüenza. Dice, bueno, yo al médico, ¿cómo le voy a decir esto? Entonces una pregunta que no es muy violenta es, oiga, ¿tiene usted erecciones matutinas? Si te dice que no, ya empiezas a decir, bueno, entonces la libido ha bajado un poquito y el paciente se abre un poquito y te lo cuenta, ¿no? Pero hay un test que es el test de Adam, que tiene muchas preguntas y que simplemente la pregunta de sus erecciones son iguales que las que tenía hace 20 años, si el paciente responde que no, ya clínicamente tiene un problema de disfunción sexual. Pero tú sabes que en mi caso no era un problema. Claro, era un cansancio, pero al final yo he percibido que cuando empecé el reemplazo correctamente contigo, primeramente haciendo las analíticas, el ajuste ideal, he percibido también que no he tenido más ganas de fumar marihuana, por ejemplo, ¿sabe? Que es otro mito, otro tema que la gente no habla mucho, pero aquí en España sabemos que es algo normal entre muchas personas. Yo me sentía muchas veces sin energía, un poco triste, y después nunca más he sentido esto, ¿sabe? Por el tema hormonal que se ha regulado y la energía mucho más alta. Yo comento esto porque sé que mucha gente que mira a nosotros, el vídeo está aquí y se va a inspirar con este tema. Incluso también hablamos de testosterona y sabemos que muchos jóvenes o la gente que no tiene una orientación, no tiene un doctor para hablar directamente, incluso vosotros proporcionan una primera consulta gratuita para que conozca a la persona y todo más. Aquí en Marbella vamos a dejar ahí todo el contacto para que contacte contigo, porque mucha gente tiene miedo de ir a un doctor y prefiere hablar con el tío de gimnasio y ahí empiezan los problemas. Mira, eso que has dicho de la marihuana, a mí me sorprendió mucho cuando yo empecé a formarme en Estados Unidos. Había muchos alumnos en el training que eran psiquiatras y resulta que es que en Estados Unidos hay muchos psiquiatras que tratan a sus pacientes que están a lo mejor no llegan a depresión, pero con ese estado de cansancio vital, un poco de burnout, de estar quemados, y les tratan con testosterona y mejoran, hombres y mujeres. Y hay muchos pacientes que a lo mejor aquí van al psiquiatra y el psiquiatra le da un antidepresivo y se quedan un poquito en blanco, pero que realmente el problema es que el cortisol, que es la hormona del estrés, está secuestrando a las hormonas en chicos jóvenes, en gente joven de 30 y pocos años, ¿no? Y ellos están notando un decaimiento total de ir al gimnasio, sino
de la calidad de vida. O sea, que alguien con 30 años que tiene 60 o 70 años por delante ya esté cansado de vivir, pues tiene que ser una señal de alarma. Y no digo que en todos los casos, pero en muchos casos, mira, te pasó a ti, de repente llegas con energía otra vez y llegas con humor. La felicidad está directamente ligada, relacionada con los beneficios que he tenido yo. Otra pregunta para ti, doctor, con tu experiencia. Sabe que yo trabajé 10 años como entrenador personal, tenía un gimnasio antes de trabajar en real estate y conozco un poco de este tema, ¿no? de la parte física, el fitness y todo más. Yo veo que mucha gente que después de los 40 tiene mucha dificultad en conseguir ponerse en un cuerpo, como se dice, más saludable. ¿Cómo funciona la valoración? Si alguien llega para ti hoy que tiene 40 o 50 años o incluso un poco más y está con sobrepeso, está gordo, está sin energía, ¿cuál es el proceso para empezar un tratamiento que puede ser que no sea solamente hormonal, puede ser con otras cosas también? Absolutamente. Nosotros también tenemos que mirar un poquito por el bolsillo de nuestros pacientes. A mí me encantaría que todos los pacientes que vienen a mi clínica se hicieran todas las pruebas de todos los chequeos que yo hago, pero entiendo que eso está un poquito fuera de rango, ¿no? Entonces, eso en concreto, la composición corporal lo hacemos por fases. Hay una primera fase donde el paciente va a ver al nutricionista y va a ver al entrenador personal de Tiara y le vamos a medir su composición corporal y vamos a mirar la calidad de sus músculos. Y hay fases ya un poquito, si vemos que normalmente el paciente con eso ya vamos a tener información para mejorar. Si el paciente quiere ir un poquito más, podemos hacer electromiografías, que es ver cómo funciona cada músculo. Le ponemos además es innovador lo que hacemos en Tiara porque eso normalmente se hacía con agujas. Nosotros lo hacemos sin tener que pinchar al paciente. Luego también hacemos una prueba muy innovadora que se llama Calibre, que miramos el VO2 max de nuestros pacientes sin tener que llenarle de cables y sin tener... El VO2 max es el parámetro que relaciona el ejercicio con la longevidad. El VO2 max es cómo tu cuerpo, con el oxígeno que respiras, produce energía. Es un parámetro muy importante para la longevidad. Podemos hacer casi todas las pruebas que existen, pero lo más básico que nosotros hacemos es eso, es una valoración por el nutricionista, por el entrenador, nuestra analítica completa, nuestro formulario de preguntas y luego el InBody, que es el InBody 970, ahora mismo es el analizador de composición corporal más completo que hay en el mercado y que nos da una información estupenda, ya no de cuánto músculo, cuánta grasa, sino incluso la composición en agua, en proteína y en minerales de los músculos y huesos. Esto es fundamental, Francisco, porque yo como he trabajado como entrenador también sé que se puede hacer de muchas maneras, pero por ejemplo, si tú empiezas con un entrenador personal hoy, tú vas a tener un resultado quizá bueno en 6 meses, pero si no tienes una valoración, un análisis de cómo empiezas, cómo va a poder valorar tu rendimiento. Absolutamente de acuerdo. Y hay gente que viene y me dice, es que llevo 6 meses con el entrenador dándole muy duro y apenas he notado resultados. Y entonces vienen a hacerse el chequeo en ese momento y encontramos pues que el tiroides no funciona bien o que realmente vemos que en su nutrición la proteína que está tomando no es la adecuada y en la cantidad adecuada. Hay pacientes que la guía dice que tienen que tomar 120 gramos de proteínas al día y cuando hacemos nuestra valoración nos vamos a 190, 200 gramos de proteínas al día porque realmente el paciente por su condición lo necesita. Vale, entonces todo muy personalizado, ¿no? Tiene que ser personalizado todo. Lo que más tú puedes ofrecer, por ejemplo, en la clínica que puede ayudar a la parte de nutrición, hormonal también. Los pilares del envejecimiento, nutrición, deporte, terapia de reemplazo hormonal, medicina preventiva. Nosotros en la clínica tenemos otras cosas también. Tenemos una cámara hiperbárica que para la recuperación, por ejemplo, para el síndrome post-COVID es una pasada. O sea, hay gente que después del COVID se ha quedado que físicamente están cansados siempre, la cámara funciona. Gente que después del COVID te dice que tiene como niebla mental, la cámara funciona para eso. La cámara, luego si te has operado, la cámara hiperbárica ayuda a que cicatrices un 30 o 40% más rápido. Es una pasada. Incluso no es indicación de la cámara hiperbárica, pero el cansancio crónico, el insomnio, todo mejora. Luego tenemos también el NESA, que es un neuromodulador, que es una máquina, a mí me parece muy divertida porque actúa tanto en el cerebro
cerebro como en el nervio periférico y lo que hace es apaciguar, ¿no? Entonces, mujeres que tienen dolores generalizados, fibromialgia, dolores de hernia, neuropatía periférica, pero es que luego esa misma máquina que calma dolores en el nervio la ponemos para el cerebro y la gente que tiene compulsión por la comida se frena, compulsión por el tabaco se frena, compulsión por la bebida, ayuda a que el cerebro esté más tranquilo. Luego lo que hablábamos de los péptidos, nosotros vamos a poner una consulta informativa porque no se pueden vender en España. Vamos a poner una consulta informativa que también creo que va a ser muy divertida porque los péptidos que antes hablábamos que en Estados Unidos llevan un montón de años, acaban de ser aprobados por la EMEA, por la Agencia del Medicamento Europea. Y es algo que al final dentro de 20 años todo el mundo usará los péptidos. De hecho, los famosos Ozempic, Wegovy, Mounjaro son péptidos, ya son péptidos y todo el mundo ya los conoce. Poco a poco van a ir llegando. Ya hay péptidos como la retatrutida, que es como el Ozempic y el Mounjaro, pero un pasito más, o sea, mejor. O como el BPC 157, que es un péptido que ayuda a la gente que tiene problemas de SIBO o de permeabilidad intestinal aumentada, gente que tiene problemas en la piel. Es un péptido que repara. ¿De acuerdo? O como por ejemplo, la ipamorelina. La ipamorelina es un péptido que hace que tú produzcas otra vez la cantidad de hormona de crecimiento que debes producir para estar sano. Y no estamos poniendo hormonas, con lo cual eso es una de las cosas que nosotros vamos a empezar ya a informar a los pacientes porque es el futuro próximo. ¿Y cuándo tú crees que los péptidos van a estar disponibles para utilizar aquí en España legalmente? Legalmente, eso es muy importante. Se pueden conseguir en páginas de procedencia desconocida, ¿no? Lo ideal sería que la Agencia del Medicamento Española ya empezara a permitir su venta desde sitios autorizados, pero todavía eso no ha ocurrido. No lo sé, mira, para una hormona como la DHEA, la Agencia del Medicamento tardó 25 años desde que se produjo por primera vez en Estados Unidos hasta que se autorizó en España. Sobre la DHEA, ¿qué podemos hablar sobre esa hormona que en Estados Unidos se venden normalmente en cualquier sitio? Se vende en un supermercado en Estados Unidos. Y aquí no se puede. Aquí ya se puede comercializar, ningún laboratorio lo ha hecho, ya es muy fácil hacerla por fórmula magistral. Es una hormona, yo siempre digo que es la hormona que a mí más me gusta porque en Estados Unidos se utiliza para muchísimas cosas, de hecho, para enfermedades autoinmunes, para el lupus, hay una patente de DHA. Es una hormona que su efecto natural es ser antiinflamatoria y es una hormona que compensa el cortisol. Los efectos malos del cortisol, los efectos malos del estrés, la DHA ayuda a suavizarlos. Y además tiene una propiedad que también es muy interesante. Se puede convertir en la hormona que te falte. Es decir, en hombres, mujeres, si falta testosterona, se puede convertir en testosterona. Se puede convertir en estradiol. Se puede convertir en progesterona. Y se puede utilizar oralmente, ¿no? Una cápsula es más práctico que una testosterona, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que no toda la DHA se convierte en testosterona. La testosterona se puede aplicar en pellets, en crema o pinchada. En pellets en hombres, ya lo hemos hablado alguna vez, yo no lo aconsejo porque es mucha cantidad de pellet y al final hay que hacer un agujero a la altura del glúteo arriba. La cantidad de hormona que necesita un hombre es muy grande, son muchos pellets y normalmente una de cada 2 veces hay un rechazo y el cuerpo echa fuera el pellet, el paciente se queda con un agujero en un sitio donde no es estético tener un agujero y es un problema. Luego las inyecciones es una manera que sobre todo en gente menores de 55-60 años puede ser muy convenient porque se parece mucho el perfil que producimos con las inyecciones al perfil natural y fisiológico y en cualquier momento se pueden utilizar las cremas. Normalmente en la farmacia hay Testogel, que es un gel alcohólico, es muy pringoso, es mucha cantidad, a mí me gusta mucho más formular una crema que sea lipofílica, una crema que es con muy poquita cantidad aplicada en el escroto, tienes asegurado que el paciente va a tener toda la testosterona que necesita. Las 3 formas entonces de se poder utilizar y tú trabajas normalmente entonces con el gel y con la ingestión. Las formas orales de testosterona se quitaron del mercado porque cuando tú tomas algo por la boca pasa a la sangre y el hígado tiene que dar su visto bueno, ¿no? Entonces cuando pasaba por el hígado la testosterona oral dejaba un residuo que no era saludable para el hígado, entonces la forma oral se descartó. ¿Cuáles son las curiosidades que podemos comentar por el tema de tu práctica, con tu experiencia? Que la gente, por ejemplo, que he utilizado sin una orientación médica antes y he venido para ti, ¿cómo cambia la mentalidad de la persona? Me ha pasado de que haya venido un paciente, eso solo me ha pasado una vez, gracias a Dios, ha venido un paciente a pedirme que le quitara la testosterona. Y yo le he preguntado por qué, si usted se encuentra muy bien, le veo que su estado... Dice, sí, porque doctor, me dijo literal, me dice, le he fallado.
que me has fallado, ¿cómo? Y me dice, usted me dijo que yo hiciera esto cada 2 semanas y yo me lo he puesto cada 7 días. Y me siento mal, me siento agresivo, Claro, él había generado un desequilibrio. Él se había ido al doble o al triple de la cantidad de testosterona que necesitaba. Y volvemos a lo que te decía antes. Lo que genera el problema con las hormonas no es la hormona, es el desequilibrio. Si calculamos de manera muy precisa cuánta hormona necesita una persona y esa persona, por la idea de decir, pues si con esto me siento tan bien, si me pongo el doble me voy a sentir infinitamente mejor, ha generado un desequilibrio, pues pasan cosas. Eso me pasó una vez. Por supuesto, viene pacientes que dicen, no, yo lo que usted me ha recomendado, yo me pongo 6 veces más, me lo ha dicho mi entrenador en el gimnasio. Yo me pongo, tengo un paciente que se ponía 500 miligramos de testosterona cada 4 días. Evidentemente tenía un desarrollo muscular fuera de lo común, pero había roto el eje, que es como llamamos los médicos, el eje hipófisis-testículo, que es el cerebro, tiene que tener cierto control sobre lo que hace el testículo. Si tú pones mucha hormona de fuera, ese control se rompe. Y empezaba a tener efectos secundarios, pues de granos, de pérdida de cabello, y empezaba a notar signos de desequilibrio hormonal. Pero cuando yo le digo que necesita 6 veces menos, él me dice, pero es que entonces no voy a estar igual de bien que estoy ahora. Por dentro decía, bueno, bien no estás, pero bueno. Entonces hicimos un programa donde poco a poco iba a ir bajando la cantidad de testosterona que iba a utilizar, un proceso de casi 6 meses, y a día de hoy tiene la cantidad que necesita, está encantado de la vida porque no tiene ningún efecto secundario y su efecto trófico, su efecto sobre el músculo se conserva, y es de esta gente que te dice, pues, ¿y usted por qué no sale en la tele y se lo dice a toda la gente del gimnasio? Porque en el gimnasio la creencia es que mientras más hormona te pongas, más bruto te vas a poner, y realmente eso no es saludable y no es del todo cierto. Cuando tú llegas al puntito de equilibrio hormonal, el ejercicio lo vas a notar. Luego ya hay gente que lo utiliza con fines supuestamente estéticos. Volvemos a lo mismo, creas un desequilibrio. Eso no es recomendable. La hormona de crecimiento, por ponerte otro ejemplo, la hormona de crecimiento que en este país está perseguida, la hormona de crecimiento en Estados Unidos, la dosis media para un señor de entre 45 y 50 años son 0.4, 0.6 unidades al día. La hormona de crecimiento es una hormona fantástica. Te da ganas de vivir, ganas de emprender, hace que duermas bien, quema la grasa abdominal, es una maravilla, ¿vale? Pero en este país está prohibida por el mal uso. Y el mal uso significa que en el mercado negro los gimnasios hay gente que viene pinchándose 6, 8 unidades de hormona de crecimiento cuando a lo mejor la necesidad es 20 veces menor. Pero 20 veces más pues genera un desequilibrio y aparecen problemas. Convencer a esa gente que hace eso al principio es difícil, pero luego ellos van entrando en razón porque siempre les queda el miedo de que lo que están haciendo a largo plazo es poco saludable, y los vamos reentrando, y hay gente que ni siquiera necesita hormona de crecimiento, hay gente que tiene un problema intestinal y poniendo glutamina para resolver ese problema intestinal. La glutamina es el precursor de la hormona de crecimiento. Glutamina más ejercicio en el gimnasio, se sienten igual y han dejado de tomar, que además es carísima, la hormona de crecimiento. Tú has comentado que en España está prohibido la hormona de crecimiento. No está prohibida, es muy difícil conseguirla. Necesitas muchos permisos. Y esta hormona de crecimiento que los atletas ahí que utilizan en el gimnasio sin una prescripción médica, ¿cómo consiguen esto? ¿Es de contrabando? En algunos pacientes míos que la consumían hemos testado analíticamente, ha subido todo menos la hormona de crecimiento, o sea que lo que estaban usando no era hormona de crecimiento de verdad, y es un peligro porque al final no sabes lo que estás usando, no sabes. Hay algunas que se ha pillado en el contrabando y cuando hemos analizado lo que había era agua destilada, no era nada. Y cuando tú recomiendas una hormona de crecimiento para algún paciente tuyo entre 40 y 60 años, por ejemplo, ¿cuál es la dosis que utilizas y cuánto cuesta mensualmente para hacer un tratamiento así? Y cuando empiezas un tratamiento con una hormona de crecimiento, ¿puedes continuar para siempre? ¿Cómo funciona? Mira, yo soy médico y tengo que recomendar lo que yo creo que es mejor para mis pacientes, ¿vale? Y además el consejo tiene que ser un consejo limpio, honesto. Si yo creo que un paciente necesita hormona de crecimiento, yo se lo digo, y además se lo pongo con argumentos clínicos y analíticos, ¿vale? La Seguridad Social, para ponerte hormona de crecimiento, que te lo puede poner, necesita que te hagas una cosa que se llama test de provocación con insulina, que es ponerte un número de unidades de insulina, provocarte una hipoglucemia, que es una cosa que se pasa muy mal, y en ese momento con la hipoglucemia medir
cuánta hormona de crecimiento produce tu cuerpo. Por eso los culturistas se ponen insulina, porque la insulina y la hipoglucemia favorece la producción de hormona de crecimiento. Bueno, yo no le hago a mi paciente un test de insulina y de provocación. Yo le pongo una recomendación. Si un paciente me dice, bueno, ¿y esto dónde lo puedo conseguir? Yo le pongo cara de póker. A ver, yo le puedo decir que en Gibraltar, por ejemplo, en Reino Unido, no tienen tantas restricciones para prescribir con recetas españolas hormona de crecimiento. Pero yo no le puedo decir, vete a la farmacia tal y que te la van a dar. Mucho menos pídele a tu entrenador en el gimnasio, que él seguro que la tiene buena. La hormona, cuando se compra en España, Reino Unido, más o menos tiene el mismo precio. Alrededor de la dosis de 0,4 a 0,6 unidades, que es lo que suele necesitar. En mujeres es un poquito menos, 0,2, pero eso está alrededor de los 300 euros al mes. ¿Y se puede utilizar seguramente así por mucho tiempo o hay un tratamiento que lleva 6 meses, después para un poco? Todo el tiempo que tú quieras, a las cantidades que tu cuerpo la debería estar produciendo, todo el tiempo que tú quieras. Bueno, me gusta mucho el fitness, yo miro muchos los influencers, los bodybuilders, vamos a hablar sobre esto un poco también, pero sé que muchos influencers, la gente rica utiliza mucho el GH y es algo que es una super hormona, pero lo creo que la mayoría no utiliza en la dosis correcta o no tiene un acompañamiento con el doctor como tú para mirar todo si está bien, si no hay un efecto secundario y tal. Es de cada uno saber lo que hace, ¿no? De verdad que hay cosas que yo repito muchas veces, pero es que son así. Las hormonas, dentro del equilibrio que tenía que tener en el cuerpo, son magníficas. Entonces, igual que el cuerpo deja de producirlas por el envejecimiento y hay desequilibrios porque echamos de menos esas hormonas, si yo me paso, hay desequilibrio porque he puesto demasiada. Hay un sweet spot que se llama, hay una cantidad fisiológica que nos deja cada uno con el efecto beneficioso de las hormonas y sin sus efectos secundarios. Yo puedo decir por mi experiencia que tengo amigos médicos, muchos amigos en la industria de fitness en Brasil, por ejemplo. Yo sé que en Brasil hay una industria, no solo en Brasil, pero hay una industria que es donde se vende la estética y hay una hormona que se utiliza mucho, incluso por recomendación médica, que es la oxandrolona. Me gustaría que tú hablaras un poquito sobre oxandrolona. ¿Cuál sería la prescripción médica ideal para oxandrolona? Porque sabemos que se utiliza un montón en el gimnasio en fines estéticos. Pero que no hay prescripción médica para la oxandrolona. Las hormonas que nosotros tenemos que usar son hormonas bioidénticas. Son hormonas iguales que las que tú produces, iguales estructuralmente. A mí me pregunta la gente en la consulta, ¿pero son naturales? No, mire, la progesterona que yo receto viene de la yuca, pero luego ha sufrido un proceso sintético. Lo importante es que la hormona sea estructuralmente idéntica a la que tú produces. Si es estructuralmente idéntica, ya podemos hablar de tu equilibrio. Pero si yo te estoy dando algo como la oxandrolona que tú no lo vas a producir y que es algo externo y que ya implica que el cuerpo tenga que descomponerla, con lo cual al descomponerla vas a ensuciar en la sangre y vas a sobrecargar a tu hígado. Bueno, la oxandrolona tiene el puntito de que para desarrollar la musculatura es brutal el efecto, pero no tiene indicación médica porque dentro de la indicación médica no viene que tú vayas a desarrollar tu musculatura. En el futuro, por ponerte un ejemplo, a lo mejor podría ser una opción interesante para señores de 75, 80 años que llevan sin hacer deporte la tira y que necesitamos un desarrollo muscular porque la sarcopenia, que es la palabra para decir que ha desaparecido tu músculo, necesitamos que no haya sarcopenia. Las personas mayores dejan de hacer deporte, pierden su musculatura, se caen, se rompen la cadera y se mueren. Es algo que ocurre muchísimas veces. Entonces, si nosotros podemos evitar que pierdan musculatura, pero es que para que no pierdan musculatura, el estímulo principal, los dos estímulos son el ejercicio y la testosterona. ¿Y la gente te pregunta por oxandrolona en el consultorio? Muy poco porque les da miedo. Saben que nosotros no vamos a mandar eso. Y sabemos que los fisiculturistas, bodybuilders, todos, ¿no? De Mr. Olympia, Dorian Yates, que es aquí de Marbella, que quiero entrevistar aquí, Dorian. Tú vas a estar aquí con nosotros. Vamos a hablar sobre muchas cosas interesantes. Hay otra droga, hay otra hormona que se utiliza mucho en el gimnasio cuando se empieza un tratamiento con esteroides por las personas que no tienen una orientación, que es la nandrolona. ¿Puedes hablar un poco sobre esta hormona, que sea una hormona parecida con la testosterona? ¿Cuál es la diferencia entre nandrolona y testosterona? Y si es permitido, si es saludable utilizar en algún momento, porque yo sé que mucha gente utiliza para ganar peso, unos dicen que es bueno para las articulaciones. A ver, nosotros en Tiara lo que vamos a hacer siempre es preocuparnos por la salud de nuestras personas, ¿vale? La salud
salud, el envejecimiento saludable y que intentamos recuperar el equilibrio. Repetiré muchas veces equilibrio, equilibrio, equilibrio. Los anabolizantes como la oxandrolona, como la nandrolona, lo que hacen es multiplicar. Te decía al principio que la testosterona multiplica por 3 el efecto del ejercicio, que si tú haces 10 horas de ejercicio son 30 horas, que si tú haces 20 son 60, pero que si haces 0 es 0. 3 por 0 es 0. Es decir, no vale nada dentro tener un equilibrio hormonal fantástico y no hacer deporte. Pero la oxandrolona, la nandrolona multiplican ese por 3 de la testosterona por mucho más, ¿vale? La cantidad de agua que llevan al músculo es mucho mayor, el desarrollo y el volumen muscular es mucho mayor, pero son hormonas que no son bioidénticas. Mira, en Alicante hay un endocrino que se llama Alex Costa. Yo soy muy fan de Alex Costa. Es endocrino y culturista. Entonces, él es muy inteligente, ¿eh? O sea, es un tipo, lo recomiendo seguir en Instagram y todo lo que dice tiene mucho sentido. Y hay una cosa que tiene más sentido todavía, que es, él es endocrino para que un monitor de gimnasio lleve los anabolizantes de sus clientes. Yo llevo los anabolizantes de mis clientes, que soy endocrino, que les voy a informar de sus efectos secundarios y que es una manera muy inteligente de verlo, ¿de acuerdo? Como te digo, es endocrino y culturista. Yo me dedico a la salud. Entonces, yo no puedo recomendar en ninguna situación médica, porque no está en guía, no hay ninguna guía médica que te recomiende nandrolona ni oxandrolona, y de hecho la nandrolona es muy conocida por ser lo que daba doping en los futbolistas en los años 90. Guardiola dio positivo por nandrolona jugando en el Brescia en Italia. Creo recordar que fue así. Y la trembolona. Al final lo que haces es multiplicar el efecto del ejercicio, con lo cual por eso hay unas fases de volumen magníficas y que luego te sorprende mucho la profesionalización de los monitores de gimnasio, luego cuando te quieres quedar seco lo que ellos hacen, tal, pero lo que estamos hablando son esteroides anabolizantes que a tus testículos es como darles con un lanzallamas, ¿vale? A tu hipófisis, que es la estación central del cerebro que controla las hormonas, también la dejas frita y al final al cuerpo le estás dando algo de fuera, algo externo, que no es natural, que desequilibra al resto de hormonas. Es como cuando hablamos de las mujeres los anticonceptivos orales. Los anticonceptivos orales no son hormonas bioidénticas. El estradiol que llevan a lo mejor puede ser un poquito, pero el progestágeno no. Generas un desequilibrio que no es bueno para la salud. Con la nandrolona, oxandrolona, la trembolona, lo que generas son problemas cardiovasculares de todos los colores. Y luego, cuando el cuerpo quiere convertir esas hormonas externas en hormonas propias, siempre va a metabolizar, va a descomponer esas partículas y esas pequeñas moléculas que salen de esos esteroides anabolizantes, todos son tóxicos para el hígado, que es el gran mal de los fisiculturistas de los años 70, 80, que casi todos han tenido problemas hepáticos. Al mismo tiempo es curioso de ver que, por ejemplo, atletas como Dorian Yates, que vive aquí en Marbella, o Arnold Schwarzenegger, también que está, bueno, con 60, casi 70 años. Me estás poniendo las excepciones. Yo te puedo hablar de la gran mayoría de gente. No conozco a Dorian Yates, pero soy también gran fan porque me parece que tiene una actitud positivísima y una alegría cojonuda y de verdad que me encanta. Arnold Schwarzenegger, pues toda la vida fisioculturista, pero esta gente han estado muy bien controlados, han hecho las cosas y luego, gracias a Dios, no han tenido ningún problema de salud. Cuando alguien hace cosas como esa, al final yo lo que digo es que está comprando papeletas para el sorteo. Hay veces que el sorteo te toca y veces que no, pero si tienes más papeletas hay más probabilidades de que te toque. Por supuesto, también Dorian Yates y Arnold Schwarzenegger han entendido que eso que hacían tiene que ir dentro de un estilo de vida saludable, pero yo veo fisiculturistas con esos regímenes de esteroides que luego fuman un montón, que luego beben alcohol un montón, que no tiene mucho sentido lo que ellos hacen, ¿no? Pero por supuesto, hay alguno que viene a consulta e intenta convencerme de que lo que ellos hacen está bien. Yo no me meto en lo que hace cada persona. De hecho, la Agencia del Medicamento Española sí se mete y lo que es peligroso para una persona no se vende en farmacia. A lo mejor habría que discutir un día que cada persona haga lo que quiera con su salud, ¿no? ¿Y por qué prohíbes la nandrolona y permites el tabaco? Pues a lo mejor, pero eso un día, hacemos un podcast un día para hablar solo de eso. Mirando la situación así de fuera, en general, yo veo que está mejorando la parte que hay médicos más preparados, bien preparados, así como tú, que visan más la salud de las personas y al mismo tiempo está más fácil tener acceso a un tratamiento con testosterona de forma natural, controlada para la salud, de que 10 años atrás, porque si tú hablaras 10 años atrás, voy a empezar con testosterona, van
van a decirte que es un traficante, algo está raro, ¿sabes? Al final va calando en la gente. Al final, cuando yo tengo 48 años, cuando yo tenía 12 años, un señor de 48 años era un señor mayor, ¿no? Ahora queremos cuidarnos más, queremos vivir más tiempo, queremos disfrutar de la vida. La generación, cuando nosotros éramos pequeños de nuestros papás, ellos lo de disfrutar de la vida lo tenían menos asimilado que nosotros, ¿no? Nosotros eso lo entendemos más, pero todavía es difícil porque nosotros en España tenemos un problema muy grande. Digo problema entre comillas. Tenemos una seguridad social que es maravillosa, con sus problemas, con sus listas de espera, pero si tú tienes un infarto, entras por el hospital, tienes un cateterismo hecho en menos de 6 horas. Eso es maravilloso, eso salva vidas, ¿vale? Tenemos una medicina que es reactiva. Tú tienes un problema, vas y te lo solucionan. Yo quiero creer que tiene que haber una medicina preventiva, tiene que haber una medicina, yo siempre lo digo, en Tiara no queremos que venga la gente enferma, si vienen nosotros les atendemos, queremos que venga la gente para no ponerse enferma. Es mucho más divertido para el paciente no ponerse enfermo que tener que coger un infarto o tener un ictus, habiendo podido prevenirlo mucho antes, ¿vale? Estoy ahora leyendo un libro que por segunda vez que me encanta, se llama Outlive 2.0, el autor es Peter Attia, y él dice que me gusta porque me tocan cosas que yo he hecho mal en el pasado cuando terminé mi residencia, que es, oye, ¿por qué tengo que esperar a que un señor sea diabético para tratarlo? O para prestarle atención, o para pararme con él. No dejes que llegue a ser diabético. Explícale antes, cuando ves que él va empeorando el azúcar, dice, bueno, pues nada, véngase dentro de 6 meses que ya será diabético y entonces le trataré. No, haga cosas para que cuando venga dentro de 6 meses no sea diabético, empieza a hacer ejercicio de fuerza, desgraciadamente en la sanidad pública no tenemos mucho tiempo para nuestros pacientes, ¿no? Entonces no te puedes parar y decir, tiene que ser entrenamiento de fuerza y tiene que ser según la composición corporal. Yo he mirado muchos podcasts de Peter Attia, conozco a él, yo también soy su fan, me gusta escuchar su información porque es una referencia mundial en este tema, incluso él habla bien de la reposición de testosterona, incluso en un podcast que estaba hablando que la reposición de testosterona después de 2 años que se empieza a mirar una mejora muy grande en la parte ósea del hombre. Ten en cuenta que la testosterona en hombres, un poquito de esa testosterona se convierte en estradiol. El estradiol es la hormona femenina que a ellas las protege en su sistema cardiovascular antes de la menopausia. De cada 100 infartos antes de los 45 años, 99 son en hombres. Ellas están protegidas con sus estrógenos, con su estradiol, ¿vale? El estradiol también es lo que hace que los huesos tengan salud. Entonces ese poquito de testosterona hace que todas las funciones, pero bueno, los huesos, las funciones mentales, músculo, incluso la grasa visceral poco a poco va disminuyendo. Es una maravilla. Entonces, hablamos sobre las chicas ahora. ¿Y las mujeres? ¿Cómo funciona el tratamiento de reposición hormonal en las mujeres? ¿Los beneficios? ¿Cuál es la diferencia entre hombres y mujeres? Digo, las mujeres son más complicadas que los hombres. Sí, sabemos. Esto lo sabemos, ¿no? No, pero es algo que me encanta hacer en consulta. El perfil hormonal de los hombres es una línea. Es muy simple. Simplificar algo que es complicado, ¿no? Pero en realidad es nuestra testosterona, que baja un poquito cada año. En el caso de ellas hay 17 hormonas que hay que mirar. Y 17 hormonas que cada una, entre ellas, cada una tienen que estar en equilibrio. Es complejísimo. Entonces, las mujeres tienen una tragedia muy grande, que es que la naturaleza es machista. La naturaleza es machista. La naturaleza quiere que las mujeres procreen y los hombres proveamos, ¿vale? Eso es para lo que estamos diseñados. Luego nosotros, gracias a Dios, le hemos dado un desarrollo social y ahora pues las jefas, las que mandan son ellas, ¿no? Pero la naturaleza va en contra de la mujer del siglo XXI. ¿Por qué? Porque tiene un ciclo menstrual y el ciclo menstrual existe para que la mujer se quede embarazada. Period. No hay más. No, pero no, oiga, mire, que es la naturaleza, que yo no lo he decidido, que es así. A partir de los 35 años la naturaleza dice, uy, esta chica ya va a ser más difícil que se quede embarazada. Y empiezan a bajar ciertas hormonas. Y empieza a bajar sobre todo la testosterona. ¿Por qué? Porque a partir de los 35 años, fíjate que ahora la edad media de embarazo es mucho mayor que antes, ¿vale? Pero a partir de los 35 años, la naturaleza considera que ya es peligroso que la mujer se quede embarazada. Para la salud del bebé. La de la mujer no le importa a la naturaleza. Va a pensar que los óvulos que le quedan a la mujer son de peor calidad. ¿Qué hace? Le baja la testosterona. ¿Y qué le pasa a una mujer que le baja la testosterona? Entre otras cosas, que pierde un poquito de chill, de zen, de capacidad de afrontar problemas, pierde sentido del humor y pierde líbido. Hay un cliché en España, y no sé en Brasil, pero en España, que la mujer a partir de los 40 años ya no quiere tener relaciones como antes, ¿no? Bueno, no es un cliché, es un hecho fisiológico. Y la naturaleza lo hace así. Cuando llega alrededor de los 43, 44 años, la naturaleza, que ya les ha quitado la testosterona, dice, bueno,
es que si se queda embarazada igual es peligroso para ella, porque el útero, que es lo que la progesterona va a ir favoreciendo, el útero ya no es de tanta calidad y empieza a caer la progesterona. La progesterona es la hormona en la segunda parte del ciclo que hace que ellas duerman bien por la noche, que también estado zen, estado chill, con lo cual le hemos quitado 2 de las hormonas que hacen que ellas estén tranquilas y pausadas. ¿Qué les pasa a las mujeres? Pues que se desesperan, tienen menos paciencia, les ha cambiado el carácter. Ellas mismas, en consulta lo dicen ellas mismas, dicen, doctor, es que ya no me aguanto con lo que yo era, que era una mujer tranquila, era una mujer buenísima, tal, y que echada para adelante, emprendedora. Me da miedo todo. Pierden seguridad, pierden confianza. Y dices, bueno, una mujer, yo he tenido empresarias a nivel nacional que se ahogaban en un vaso de agua y que han hecho su terapia de reemplazo hormonal y nos hemos reído en consulta porque recuerdo una al principio de que yo empezara a trabajar que en 3 meses cambió por completo. El look en la clínica era otra persona, de hecho me costó reconocerla, pero le había salido un pelito aquí, un vello, y le dije, pues voy a bajarte el tratamiento, que te ha salido un vello, y la señora casi me pega, me dice, no toque nada de lo que usted ha hecho, esto me lo fotodepilo, y estoy ahora mismo como cuando tenía 25 años. Insisto, no es una cuestión puramente o meramente sexual, es una cuestión de su calidad de vida, de la manera de afrontar la vida. Nosotros, como solo tenemos nuestra testosterona, somos mucho más simples en el pensamiento que ellas, pero ellas tienen un montón de variables y un montón de multitasking en la cabeza. Cuando ven que son capaces de hacerlo, se comen el mundo, 25, 30, 35 años. Cuando ven que su capacidad ya no es la misma, se vienen abajo. Entonces, vamos por los 43, 44 y ahora llega la cornada final, la menopausia. La naturaleza decide que ya no van a tener hijos. En su instinto, y eso no es consciente, va en el instinto la primera mala noticia. No vas a ser madre nunca más. Que a lo mejor no querían, pero darle la noticia, te prometo que a muchas las hunde. Luego, el estrógeno. Calidad de la piel. Para una mujer, la piel es su tarjeta de visita. Calidad del pelo. Calidad de las uñas. Sueño. Y cuando hablamos de calidad de la piel, arrugas. O sea, te he quitado el sueño. Te he quitado la libido. Te he quitado las ganas de vivir. Y ahora te voy a quitar la estética. Es demasiado. Y es una época que para la mujer es una tragedia. Porque muchas veces los hijos no están más en casa también. No tienen ganas de ver al marido, porque han perdido la testosterona, no tienen líbido, ¿vale? Y encima el marido, en vez de entenderlas... La testosterona primero, progesterona después, estrógeno y ¿qué más? No, ya ahí la menopausia, ya, no les quiten más. No, bueno, en el camino han perdido hormona de crecimiento, en el camino han perdido muchas cosas, ¿vale? Y la última tragedia ya es que van a su ginecólogo y le dicen, oiga, tengo sofocos, no duermo por la noche, no quiero ver a mi marido en pintura. Cuando tengo relaciones con mi marido me duele porque estoy seca. Me olvido de las cosas. Esto es un desastre. Y el ginecólogo le dice, es lo natural. Claro, y la señora dice, pero si yo voy a vivir hasta los 90, ¿cómo voy a estar 40 años así? No, oiga, me tiro por un quinto. No puedo estar así. Y el ginecólogo le repite, es lo natural. Con lo cual ya la depresión es profunda. A ver, es lo natural, pero lo natural es que todos nos muramos. Lo natural no es que todos enfermemos. Y no tratar la menopausia en mujeres lleva a enfermedades. Hablábamos de la osteoporosis, hablábamos de la demencia, enfermedades autoinmunes. Al final es un desequilibrio, con lo cual aparece el cáncer de mama. Yo veo que una de las informaciones principales que tú estás pasando aquí para las mujeres que están mirando es que hay muchos médicos que no están preparados o no entienden realmente lo que pasa. No está en nuestra formación. Es que cuando hacemos la residencia no nos lo explican. Porque a veces hay que contactar más de un médico. Incluso, como te comenté antes, he pasado conmigo que hablé con diferentes médicos y cada uno tiene una visión diferente. Unos solo miran la estética y otros miran la salud. Hay que decidir con quién vas a hablar. Yo tengo un amigo incluso que es ginecólogo y él no está de acuerdo con esto, no entiende que es importante un reemplazo. Pero una pregunta, ¿es mejor empezar en la mujer el reemplazo antes, durante o después de la menopausia? ¿Cómo es el proceso de diagnosticar y empezar un tratamiento? A mí cuando de repente una mujer empieza su terapia de reemplazo hormonal y se encuentra bien, me dice, bueno doctor, ¿y hasta cuándo voy a tener que hacer esto? Y bueno, mientras usted se quiera encontrar bien. ¿Cómo? Claro, su cuerpo no lo va a volver a producir. Yo se lo he repuesto. Si usted lo deja, va a volver a la situación que la naturaleza tenía esperando para usted. Y luego hay otra cosa con los médicos. Yo soy muy respetuoso con todos mis compañeros. De verdad que tenemos la suerte, además de vivir en un sitio donde tenemos unos médicos. Yo tengo unos compañeros top.
¿vale? Y ginecólogos top. Te podría enumerar ahora mismo 10 ginecólogos que es muy difícil encontrarlos en Madrid o en Barcelona porque son top. A mí cuando estaba entrenando me pasó una cosa muy divertida. Mi profesor en Estados Unidos dirá, te va a pasar, y me ha pasado, y lo he comentado en otras entrevistas. Llega la paciente y dice, doctor, me encuentro muy bien. Ah, qué bien, se encuentra usted muy bien. Sí, pero voy a parar el tratamiento. ¿Por qué? Pues porque mi ginecólogo me ha dicho que esto da cáncer. Digo, bueno, pues si se lo ha dicho su ginecólogo, pare el tratamiento. Ya, pero me voy a volver a encontrar mal. Sí, entonces no lo dejo. No, pero su ginecólogo le ha dicho. Yo lo hago a propósito. Empiezo a repetir como un loro lo que ha dicho su ginecólogo. Hasta que la paciente entiende, doctor, me dijo que no tenía efectos, que no los tiene. Yo te he dado equilibrio. ¿Por qué una mujer que no ha tomado hormonas en su vida tiene cáncer si el cáncer lo producen las hormonas? No, porque hay un desequilibrio. Y todas las circunstancias en la vida, no tomar hormonas, todas las circunstancias en la vida que generen un desequilibrio, y te voy a poner ahora un ejemplo, producen mayor probabilidad de cáncer. Las mujeres maltratadas tienen un 30% más de probabilidades de tener cáncer. ¿De acuerdo? Las mujeres maltratadas tienen un estrés que yo no me lo quiero ni imaginar. Sube su cortisol, sube a donde no quiero imaginármelo. Y esa subida de cortisol genera un desequilibrio. Y no se puede demostrar porque no tenemos manera de demostrarlo. Pero coincide que cuando hay un desequilibrio hormonal de alguna manera, aparecen enfermedades. Y cuando hay equilibrios, no aparecen. Las hormonas tienen una mala fama por un estudio que se llama WHI, y ese estudio no estaba hecho con hormonas bioidénticas. Ese mismo estudio se repitió con hormonas bioidénticas, se llama estudio HERS. Se vio que las hormonas producían equilibrio y no producían nada malo. Pero esto es como siempre. ¿Qué vende más? ¿El drama o la noticia buena? Pues vende más el drama. Sí, sí. Y yo también creo, tú me dices cómo funciona, pero el tratamiento con un reemplazo de hormonas es mucho más barato que un tratamiento de una enfermedad que vas a tener después. Eso está calculado, ¿eh? La medicina preventiva es mucho más barata que la medicina reactiva. Bien, pero la medicina preventiva no tienes manera de mirarlo. O sea, tú no tienes manera, no se puede calcular cuántos años más vas a vivir por cuidarte, porque no sabemos cuándo te vas a morir. A nivel político es muy difícil vender la medicina preventiva. Mucha gente no consigue entender esto, pero el sistema de la industria, de la comida, de los fast foods, de los medicamentos, ¿quién gana más en el mundo? La industria de medicamentos, la industria del fast food, de la comida. Tú vas al mercado, ¿qué tienes ahí en el caja, cerca del caja? Solo comidas para te dejar enfermo, para después ir a la farmacia. Para grandes poblaciones como Brasil y como Estados Unidos. Para España no. Para España es un poquito más triste. La mala gestión de los sistemas públicos de salud que se ha hecho de toda la vida. Nosotros en Sevilla, cuando yo era residente, presentamos un proyecto de medicina preventiva para enfermedad arterial periférica. Gente que hay que cortarle una pierna. En ese proyecto lo que decíamos es que si veíamos a los pacientes con más frecuencia y éramos muy intensivos con ellos, tratando, como te decía antes, la diabetes o la hipertensión o el colesterol antes de que se disparara, ahorrábamos por paciente año una consulta 3.000 euros por paciente al año. Una consulta de 200 pacientes, es decir, 600.000 euros al año de ahorro. Fue un proyecto, fue una tesis doctoral de nuestra rehabilitadora. El proyecto fue muy bonito, le dieron la tesis y todo lo que tú quieras. Jamás se implementó, jamás. Cuando hemos hecho algún proyecto de consulta de terapia de reemplazo hormonal en la sanidad pública, qué bonito, qué interesante, qué chulo, pero no. Porque esto es una medicina que requiere tiempo y lo que quiere la sanidad pública es que tú veas a 20 pacientes en una semana, en una mañana. Entonces, si yo con esta medicina puedo ver a 4, ya no le salen las cuentas. Es un modelo, a ver, que no lo digo, que no es una crítica, no es una crítica, cada uno elige el modelo que quiere, ¿vale? Pero tú mismo lo has dicho, la medicina preventiva es mucho más barata. Claro, tenemos que caminar en esta dirección, esperamos que sí. Y además de las hormonas, del equilibrio en la vida de la persona, te pregunto sobre los suplementos. Hoy en día sabemos que hay muchos diferentes tipos de suplementos, como la creatina, que se utiliza mucho. ¿Cuáles son los suplementos que te suele recomendar para los pacientes para mejorar aún más? Para que no nos maten todos los culturistas del mundo, vamos a decir que hay suplementos que empezaron a usar los culturistas y que ahora los utilizamos en la medicina convencional, como por ejemplo el HMB, el hidroximetilbutirato, empezó a utilizarse en los gimnasios, los culturistas, mejora el rendimiento muscular y ahora lo utilizamos en nuestros abuelos para que ellos hagan un poquito de gimnasia y hagan músculo, ¿no? Con los suplementos te diré que mis compañeros de la medicina pública son absolutamente escépticos. Piensan que los suplementos te lo tomas y van en el pipí, en la caca y ya está. Yo era muy escéptico hasta que he visto que ciertos suplementos, no todos, tienen unos efectos espectaculares. Si tú tienes una medio depresión y tienes además una inflamación intestinal, le das a ese paciente triptófano
y a lo mejor no lo absorben, pero es cierto que su estado de ánimo mejora. La levadura de arroz rojo es bioequivalente a una estatina y baja el colesterol. El bisglicinato de magnesio mejora el sueño objetivamente de nuestros pacientes. El hierro, que se consideraba antiguamente un suplemento, ya no se considera un suplemento, ya está en forma de medicamento. Al final, con los suplementos vamos a ir adquiriendo poco a poco, con el tiempo, cultura de los que valen y de los que no valen. Ashwagandha, por ejemplo. Ashwagandha es un suplemento súper interesante. La gente la suele tomar mal, la suele tomar por la noche para dormir y el mejor efecto de la ashwagandha es tomarla por la mañana. Pero la ashwagandha, por ejemplo, no se puede mezclar con antidepresivos. Mi miedo es que vayas a un herbolario y en el herbolario te digan, pues fantástico, con lo que tienes, tómate esto, esto y lo otro. Y no se hable de las interacciones que tienen esos herbáceos con medicamentos que a lo mejor el paciente está tomando y que necesita. Mira, haz un experimento. La próxima vez que quedes a cenar con tus amigos, haz un experimento. Pregúntales cuántos están tomando suplementos. Y te va a levantar la mano un montón de gente, ¿vale? Hay mucha gente tomando suplementos. Y dice, bueno, ¿y por qué te tomas este suplemento? Y te van a decir, pues porque a mi vecino le venía bien o porque mi mujer lo ha tomado y duerme bien. No existe. Lo estamos creando ahora desde Lillybe, que es mi empresa de suplemento. Estamos creando un concierge de suplementos. Es decir, una consulta médica para hablar solo de suplementos. Una consulta médica para yo decirle, oiga, mire, esto tiene evidencia científica hasta aquí, pero hay suplementos que sí, hay suplementos que no. Por ejemplo, diabetes, que es mi tema, el picolinato de cromo. Cuando yo hice la residencia, eso era brujería y chamanería. Empieza a aparecer ya en las guías el picolinato de cromo. ¿Por qué? Pues porque al final es otra ayuda más a que el metabolismo de los hidratos de carbono funcione. Te decía, la levadura de arroz rojo para el colesterol. Yo la tengo perfectamente implantada y funciona y reduce el colesterol en mis pacientes. Después de leer apiteratia, a lo mejor, es quien lo lea, dice que ¿por qué reducimos el colesterol? Porque él tiene... Pero esos suplementos, hablabas de la creatina. La creatina tiene un estudio de hace 3 meses para mejorar las enfermedades neurocognitivas, para mejorar las enfermedades relacionadas con la memoria. Dicen, no, pero si yo me la tomaba para que mis músculos acumularan un poquito de líquido y yo estuviera más voluminoso. Ya, pero además mejora su estado neurocognitivo. La glutamina, que también lo tomábamos para el desarrollo muscular, mejora la salud intestinal, mejora la producción de hormona de crecimiento. Hay que ir uno por uno, pero hay algunos suplementos que merecen mucho la pena. ¿Y para los niños hay algún tipo de suplemento que se puede utilizar también? Sí, yo tengo una pediatra que es de toda la vida en Marbella, todo el mundo la conoce, que es Gloria, y luego he tenido otra que se llama Luz Divina, que son... Tener un buen pediatra es tener a un ángel, vamos. Entonces, las dos me enseñaron una cosa con los niños, que es a utilizar los probióticos. Desde pequeñitas, desde bebés prácticamente, las dos insistieron muchísimo en el uso de probióticos y bueno, y ya cuando hubo que darle algún antibiótico a los niños, eso por supuesto, ¿no? Lo que ahora tenemos que impide las infecciones tan graves que en el pasado, que son unos antibióticos maravillosos, sí que es cierto que pueden cargarse la barrera intestinal de nuestros niños si los damos en exceso o si por desgracia los tenemos que dar en exceso. O sea, si los damos fuera de indicación o si los damos en exceso. Los antibióticos tienen que tener una compensación y ahí hay probióticos para niños que son maravillosos. Pero a mí me gusta mucho, y lo comentamos en consulta también, el estudio que salió hace 4 meses sobre los omega 3. Los omega 3 se daban habitualmente para prevención de enfermedades cardiovasculares, ¿de acuerdo? Entonces, sobre todo hay dos, el DHA y el EPA. El EPA es el que tiene más efecto cardiovascular y el DHA tiene efecto beneficioso sobre el cerebro, sobre el rendimiento intelectual. Tradicionalmente dábamos el doble de EPA que DHA. Hace 4 meses salió un estudio que dice que no son tan beneficiosos, son beneficiosos, pero no tanto sobre el aparato cardiovascular, pero que son tremendamente efectivos sobre el rendimiento intelectual. ¿Qué ocurre? Que ahora los suplementos de omega están cambiando su composición y en vez de llevar más EPA que DHA, que no es el DHEA de antes, es otro. Ahora el DHA va 3-4 veces más que el EPA, ¿no? Entonces, en niños aumenta el rendimiento intelectual, se puede dar a partir de los 4 años, es absolutamente seguro, son aceites de pescado, pero realmente hay estudios que indican que mejora el rendimiento intelectual y luego mejora una cosita que es mejorar la inflamación del cerebro. Los niños hiperactivos, los niños... Hoy me preguntaba una señora en consulta por un TDAH, estudios en marcha que demuestran que hay un efecto beneficioso en dar omega 3 con alto contenido en DHA a niños con TDAH. Lo importante es saber que la medicina o el estudio cambia con el tiempo, ¿no? Porque me acuerdo muy bien cuando trabajaba con mi gimnasio a 20 años atrás, yo recomendaba a veces un suplemento como whey protein o creatina para mis pacientes y muchos decían, no, mi doctor dice que hace muy mal, más para muchas cosas está muy mal, porque tenía un prejuicio muy grande antes y ahora está evolucionando. Whey protein o creatinina, que lo pones de ejemplo,
ejemplo, tiene una pregunta después: ¿usted cuánto líquido bebe al día? Si usted bebe suficiente líquido para que eso lo limpie su riñón, no hay ningún problema. Y luego también, del otro lado, whey protein y creatina, sobre todo whey protein, han mejorado, se han esforzado, han mejorado la calidad de la proteína muchísimo, han mejorado el sabor. Ahora te encuentras batidos de sabores que te vuelven loco. Antes eran horribles. Entonces, todo el mundo yo creo que va afinando y va mejorando las cosas, y poco a poco en la medicina, el mainstream, en la medicina tradicional, entrará de lleno. Muchas gracias, mi amigo Francisco. Encantado de tenerte aquí. A ver, gracias por estar aquí con nosotros, con la información muy importante para que la gente pueda mejorar su vida, su calidad de vida, su salud. Comparte este video con tus amigos o la gente que necesita, aquella mujer que tú sabes que necesita. Manda para ella. Muchas gracias. Y el hombre también. Y el hombre. Hasta luego, hasta el próximo video.